Buenas tardes. Mientras que Blas termina de acicalarse y vestirse de novio, muchísimas gracias por venir a una nueva edición del ciclo de Voces del siglo XX. Gracias a la Universidad de Alicante, al Archivo de la Democracia, al Departamento de Historia, al Departamento de Comunicación por apoyarnos esta iniciativa de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante para tener un recuerdo permanente y eterno de las voces del siglo XX que contaron la historia de la provincia de Alicante. Así que os doy la bienvenida, os doy las gracias y dejo la palabra a mi compañera Elvira Rodríguez, que es la coordinadora junto a Ana Ibáñez de este ciclo, y esta tarde tendremos la suerte de contar con dos personas absolutamente excepcionales que además tienen una memoria prodigiosa, demasiado, porque se ponen a hablar y no se olvidan de que tienen que parar. Así que espero que seáis concisos, breves. Manolo, ya te lo he dicho antes, que tienen muchísimo que contar, pero esperemos que aprovechen para una de las ideas del periodismo, que es la brevedad y la concisión. Así que os dejo con Elvira. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vale, hemos empezado con una bronca. Habéis empezado con una bronca. No, una sugerencia. Yo creo que ha sido una bronca. Una bronca amable. ¿Qué opináis? Muy amable. ¿Qué opináis? ¿Veis? Pues así son siempre, así son siempre. Después de los irrepetibles momentos que hemos vivido fruto de las conversaciones de Ramón Gómez Carrión con Benjamín Llorens Brotons y de Mercedes Gómez-Edo con Andrés Maestre Cano, hoy os presentamos a Manuel Mira Candel, quien conversará sobre su dilatada vida periodística y literaria con Blas de Peñas, nuestro protagonista del mes de julio, el mismo 9 de julio como hoy. A través de estas conversaciones podemos adentrarnos en la historia del periodismo de nuestra provincia a través de las biografías de nuestros compañeros, profesionales del periodismo escrito, oral, visual o gráfico. En esta ocasión, Manuel Mira Candel conversará con el periodista conocido por todos como Blas de Peñas. Aunque Blas empezó en la radio, se juntaron en la década de 1970 y aquí siguen, amigos ante todo. Ambos han compartido profesión, vivido la puesta en marcha y vida de la Delegación de la Verdad en Elda, como más adelante nos contarán. Han vivido de cerca las noticias provinciales a través de la delegación de ABC en la calle Mayor de Alicante. También han sido presidentes de la entonces denominada Asociación de la Prensa, la que acaba de cumplir 120 años. Y cómo no, son expertos conversadores de tardes, noches, largas sobremesas sobre vivencias, anécdotas, libros, acompañados, hasta donde se lo permitieron, de un cigarro. O más de uno encendido, como así van a desgranar durante su conversación. Dividiremos este encuentro en dos partes, una periodística y otra literaria, porque así lo pide la ocasión. Son casi 5.000 páginas repartidas en 12 novelas ya publicadas, una novela a punto de presentarse y otras dos en proceso. Comenzamos esta tarde que les auguro muy interesante. Blas, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Manuel Mira Candel, que tengo a mi izquierda, nació en Orihuela el 19 de junio del año 1945. Fue un niño más en esa ciudad donde se dice que Olivica comía piñonico al suelo, pero un niño, igual que ahora, aunque sin barba, obviamente. Con 12 y 13 años, Manuel Mira Candel era una persona que leía la página tercera, el artículo de la página 3 del diario ABC. Yo estoy seguro que si los Lucas de Tena hubieran sabido que leía con 12 años la página tercera de ABC, le habrían concedido un premio muy merecido, porque con 17 años que estuve yo en ABC, creo que he leído el artículo de la página tercera en 2 o 3 ocasiones, no lo he leído nunca más.
y hay que tener valor y gustarle a uno la lectura y la literatura, como es el caso de Manuel Miracandel. Manolo estudió Derecho en Valencia, aunque una dolencia hizo que tuviera que descansar un tiempo y abandonar los estudios. Durante su convalecencia, confesado por él, leyó todo lo de Dostoyevski, uno de sus admirados escritores. Otros muchos, en la larga lista de escritores a los que admira Manuel Miracandel, son Albert Camus, Azorín y Cela, además de los hispanoamericanos García Márquez, Sábato, Asturias, Fuentes, Urlas Pietri, Vargas Llosa y varios americanos, entre ellos Hemingway y Dos Pasos. Manuel Mira se titula en Periodismo en Madrid e ingresa como becario a los 19 años en el diario La Verdad, con su sede central en Murcia. Todavía no tenía la delegación de Alicante abierta. Entre sus frases hay varias que hemos querido, entre Elvira y yo, destacar. Si no hubiera sido periodista, nunca habría sido escritor. Y fui periodista porque quería ser escritor. Ahora sé que todo empieza de nuevo. Lo de Sísifo, nada más subir la piedra hasta arriba de la montaña, rueda hasta el llano. Y no hay más remedio que seguir luchando, que subirla de nuevo. Es el eterno combate del hombre. Sobre el periodismo dice, siempre la pasión de vivir, casi siempre el medio de ejercer mi compromiso de defender las ideas del progreso y de la libertad. Muchas veces, especialmente en mis primeros 20 años como profesional, una fórmula para ir de romántico soñador por la vida y algunas veces una herida sangrante. Una frase que ha repetido mucho, sobre todo yo se la he escuchado muchas veces. El periodismo es la profesión más hermosa porque es la más generosa con los demás y te inspira en la vida. Manuel Mira es un romántico empedernido, soñador con los pies anclados en la realidad, entre la nostalgia y un sentido de lucha permanente. Viajero incansable que ha llegado hasta la Antártida y cruzado varias veces el círculo polar ártico. No puede vivir sin el mar, por eso nunca abandonó su tierra, pese a las ofertas de algún periódico de Madrid, y busca cada día desde su ventana la palmera que sobresale por encima del resto del paisaje, que le devuelve la imagen de su madre. Es entonces cuando agradece a su madre lo mucho que le ha dado la vida. Estas son algunas frases de Manuel Mira, y una curiosidad es que él confiesa que no podía escribir sin fumar. Era tan despistado que a veces tenía hasta 2 y 3 cigarrillos. Pero yo quiero añadir, no podía escribir sin fumar tabaco del mío, porque siempre venía por mis paquetes de cigarrillos y a mí me dejaba casi sin tabaco, pero teníamos que compartirlo porque éramos compañeros pared con pared. Siguió fumando hasta que el médico le dijo, hasta aquí hemos llegado, hay que olvídate del tabaco. Pues te olvidaste, pero no, sí, no del todo, ¿eh? Me obligaron a... No del todo, que yo a veces te cogía ahí escondido en tu despacho. No. Y yo veía humo, digo, si hay humo, señales para que suba la portera, no es. Me obligaron a abandonarlo todo. ¿Ponemos el vídeo, Manuel? Sí, vamos a poner un vídeo. Bueno, después te contestaré. Era de mi casa. Cada pequeña loma, cada campo de almendros, cada rincón de la huerta de la Vega Baja evoca en mi memoria los pasajes y paisajes del Orcelis imaginado por Manuel Mira. Me dispongo a rebuscar entre las páginas de la novela de sus recuerdos para averiguar si el niño, el periodista, el escritor, el padre y el abuelo son la misma persona. Comienza mi búsqueda en Orihuela, en la vieja casa donde, en junio de 1945, Manolo Mira y Carmen Candel ven nacer a Manuel, el primero de sus 6 hijos.
y a medida que me adentro en su portal, comienzo a visualizar una infancia. Las primeras voces que escucho son las de su padre, un hombre que encarnó los valores que marcarían la infancia de Manuel y la génesis del futuro escritor y periodista. Orcelis, Orihuela, marca los primeros 12 años de su vida a través de sus calles, de sus iglesias y conventos, llenándole de imaginación y de libertad. Comienza sus estudios en el antiguo Colegio de Santo Domingo, a escasos metros de la casa natal del poeta Miguel Hernández. En Santo Domingo escribe sus primeras páginas. La Semana Santa dejó una profunda huella en Manolo, no solo a través de las procesiones, sino porque era en esa época en la que visitaba la vieja casa de los abuelos en Callosa de Segura. Y tuvo que ser en su cuna familiar, donde Manolo descubrió la que sería su vocación para siempre. Manolo se mudó a Alicante con su familia en 1957 y empezó a estudiar en el Colegio de los Jesuitas. Primero en Valencia y más tarde en Madrid, Manuel se convirtió en periodista, dentro y fuera de la universidad. El turno de noche del diario La Verdad, en Murcia, marca sus inicios como periodista. Posteriormente, ya en plantilla, comienza a trabajar de redactor. Es nombrado delegado jefe en Cartagena. Tiene 22 años, es el delegado de edición más joven de España. A los pocos meses, Editorial Católica le encarga crear la edición del medio Vinalopó, con sede central en Elda. En una de sus primeras intervenciones, recibe el encargo de entrevistar a los integrantes del grupo teatral Coturno, que representaban el auto de la pasión. La primera en acudir a la entrevista fue una joven que representaba el papel de María Magdalena. En Londres colabora con las agencias Europa Press y EFE y con la revista de la Cámara de Comercio, El Calzado. Manolo se reincorpora al periódico La Verdad en vísperas de la transición. Manuel Mira regresa a Elda como delegado del periódico La Verdad. Es nombrado jefe de departamento y se convierte en una referencia en los medios alicantinos. Con la llegada al mundo de Lorena, su segunda hija, Manolo afianza su estatus y prestigio en el periódico La Verdad. Poco después se traslada con su familia a Alicante, donde fue nombrado director. Y digo, voy a pedir trabajo a La Verdad. Todavía tenía un citrón de 2 caballos, subí a Carrasqueta y me planté en la calle Granavas al despacho de Manolo. Entre los años 1984 y 1987, culmina su liderazgo dentro del sector cuando pasó a presidir la Asociación de la Prensa. Bueno, Manolo, mira, cada presidente aportó una cosa nueva, ¿no? Y Manolo es un hombre con empuje, un hombre, pues, muy soñador y además todos los sueños intenta materializarlos, ¿no? Uno de los puntos de inflexión, yo creo, más importantes en la vida de mi padre fue el momento en el que tuvo la operación de corazón. Fue un momento muy duro y que realmente le hizo cambiar totalmente su visión sobre la vida y su actitud hacia los demás, hacia su profesión, etc. Queda proclamada ganadora del Premio Turín de Novela 2004 la novela cuyo título es El Marqués de los Jazmines, presentada bajo el seudónimo Juan Negro Mota. El seudónimo Juan Negro Mota y la obra presentada al Premio Turín 2004 bajo el lema El Marqués de los Jazmines corresponde al autor Manuel Mira. Y la novela cuyo título real es El secreto de Orcelis, Alicante, octubre del 2003. Publicado el llamado Secreto de Orcelis, se convierte en el escritor que siempre había soñado, desde que leía las novelas de Henry Stephen Keller en Las Falsas de Callosa. Algunas características generales de su obra que le pudieran definir como escritor. La primera que a mí me parece muy importante es la enorme capacidad de fabulación que tiene. Cumple, desde mi punto de vista, con el prerequisito más importante de todo novelista, y es que tiene un gusto de contar y quiere contar. Para mí esa clave es fundamental. Desde ese punto de vista hay que decir que Manuel Mira es un joven narrador maduro, que tiene todavía muchas páginas por delante para escribir. El periodista y el escritor conviven con el abuelo, y todos ellos beben del viajero, del soñador. En su periplo por más de 40 países ha escrito las páginas de sus novelas y dado forma a sus sueños. Su último viaje al Polo Sur, con el que tanto soñó de niño, es el germen de miles de historias, futuras novelas, nuevos sueños. El sueño de una niñez eterna que se repite una y otra vez, desde Orcelis a la Antártida. Estamos muy cerca del principio de la península antártica
ser cumplido un sueño. Y hablando de sueños, ¿cuál es el sueño? Él lo va a explicar más ampliamente que yo, pero sí que puedo decir que él sueña, en su condición de periodista y escritor, más que un sueño esboza el anhelo, una alegría máxima sería, aunque ya no está en este mundo, de que hubiera alguien que quizá un estudiante, uno de mis hijos, que ya parece que no, de mis nietos, vamos a ver qué ocurre, que escribiera sobre el periodismo y la literatura de Manuel Mira. ¿Ese sueño sigue pendiente? Sí, lo que pasa es que, mira, mi nieta mayor sueña con construir, fabricar motores para los cohetes que van a la Luna. O sea que poco puedo esperar de ella. Y mis otros nietos, tengo 7, me parece que han escogido el camino de su abuelo Manolo, que es el camino de las ciencias. Mi esperanza, sin embargo, se llama Martín, que tengo la anécdota suya cuando presenté el libro de Giordano y la Reina, de comprar un libro, de venir a que se lo dedicara, y cuando nos fuimos unos amigos y yo a tomarnos unas cañas, vimos que Martín, que tiene 8 años, desapareció del grupo y dijimos, ¿dónde está Martín? Y estaba en una esquina leyéndose el libro. Por la noche se fue a dormir y empezó a leer el libro, y su padre tuvo la gentileza de enviarme una fotografía con mi nieto leyendo el Giordano. Unos días después le pregunté, ¿por dónde vas? Y me dijo, voy por la página 5. Supongo. Martín es el que le da bien con la zurda. Sí, ¿no? Pues yo lo veo siguiendo más los pasos de Cristiano Ronaldo. ¿O es el otro? Así, Leo es el futbolista. Sí. Así que, no sé, me da la impresión de que van a tener que ser... Bueno, tengo uno pequeñín, que no sé cómo saldrá, porque tiene 1 año ahora, ha empezado a andar, y no sé, a lo mejor suena la flauta con él. Pero al final no se cumple. Pero no lo sé. Yo sabes que tengo 3 hijas, quería que alguna hubiera sido la mayor médico, la mediana deportista, que está aquí con nosotros, y la tercera bailarina. Fíjate qué diferencias. Mira, yo sabes una cosa, voy a decir un secreto que hasta ahora nadie o muy pocos lo conocen, y es que yo prohibí a mis hijos que fueran periodistas. Y entonces tú me preguntarás, ¿para ¿cómo que no es posible, tanto dinero? ¿no? Para que no ganaran tanto dinero primero, y después porque veía el futuro de la profesión muy mal. Efectivamente, los años me han demostrado que la profesión anda realmente mal. Después, supongo que me preguntarás algo de eso. Vamos a entrar en el periodismo, en la etapa del periodismo. Llegamos a mediados de los 60. Ya en el vídeo se han dicho varias cosas relacionadas con tu incorporación como becario a La Verdad, tu paso por Londres, tu vuelta a La Verdad, tu paso por ABC, pero sí que nos gustaría que lo explicaras un poco más. Toda esta etapa de los 60 coincide con la aparición de un periódico vespertino, Primera Página, que dura 5 años. Sí. Yo pertenezco a él. Sí. Es más, soy el que recibe luego el visto bueno de la Asamblea General de los Trabajadores para negociar su venta, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Coincide también con Información queriendo luchar en plan fuerte, al verse un poco sorprendido por la fuerza que trajo La Verdad cuando entró en Alicante a la hora de vender ejemplares,
Y toda esa etapa tú sí que la has vivido perfectamente. Y es la que nos gustaría que nos la explicaran desde tu propia concepción y desde tu propio punto de vista. Tu etapa profesional como periodista. Mi etapa profesional como periodista empieza una tarde en la Plaza de los Apóstoles de Murcia. Era un chaval de 19 años, llevaba una cartera, una maletita pequeña, y me presenté por la tarde, pregunté por un señor que se llamaba Juan Francisco Sardaña, que con el tiempo llegaría a ser director del periódico La Verdad, director del periódico Información y sobre todo un gran amigo. Yo recuerdo el obituario que le escribí, que fue un obituario realmente muy sentido, porque él me quería muchísimo a mí y yo le quería todavía más a él. Él fue mi padrino y él fue el hombre práctico de mi carrera profesional. Entré en el periodismo y me encontré con una mesa de 5 o 6 metros de larga con 6 o 7, 8, 10 periodistas. Era en el turno de noche y nada más llegar, buenas noches, Sardaña me entregó 1,5 metros de teletipo. La galerada. No era una galerada. Todavía no lo había hecho. Era un teletipo recién salido Ajá. de la máquina del teletipo y me dijo, corrígelo. Y yo no sabía, digo, bueno, bien, muchas gracias un momento. Me puse a escribir el teletipo. Y al cabo de un cierto tiempo vi que todos los que estaban en la mesa empezaban a reírse. Y Sardaña me dijo, no hombre, no, que te vas a pasar toda la noche así. El teletipo se corrige de esta manera. Y entonces me enseñó cómo yo pasé el momento más amargo y más vergonzoso de mi vida. Porque ¿a quién se le ocurre? Ahora me estoy riendo de coger un teletipo y empezar a reescribir. El teletipo se corrige para que después vaya a talleres, pero se corrige, pues el excelentísimo señor, entonces era muy normal leer teletipos así, el excelentísimo señor don Francisco tal, y cual gobernador de no sé qué, pues componer el gobernador era más que suficiente. Era más y entonces se va reducido. tachando y se va poniendo. Yo en lugar de hacer eso, hice todo lo contrario. Me puse a escribirlo todo, y además a mano. Fue de vergüenza. Eso fue el principio. Hombre, yo recuerdo que tú me comentaste en cierta ocasión que no querías, que lo pasaste mal con lo del teletipo, pero que también lo pasaste mal una vez que la gente se puso a cantar El Cara al Sol. ¿Ahí qué ocurrió? Bueno, eso fue... Bueno, yo pasé 3 meses, 4 meses de becario por la noche en Murcia. En Murcia, en la Plaza de los Apóstoles de Murcia. Y a los 4 meses, pues claro, yo pensaba que iba a volver a Madrid a seguir estudiando, pero el director me dijo, si usted quiere quedarse, puede quedarse. ¿Por qué? Pues porque me había dado a conocer como una persona muy aplicada, muy trabajadora. Fue Venancio Luis Agudo Ezquerra. Venancio Luis Agudo Ezquerra, un gran periodista de mucho peso. Si estuviera aquí Tirso Madín, que en paz descanse, le diría una anécdota que tuve con él muy importante. Me quedé y vine aquí a Alicante y uno de mis primeros trabajos que me encargaron fue ir al acto fundacional de la Falange Española. Y yo, ni corto ni perezoso, pues tendría 19 o 20 años, me fui al teatro principal, me coloqué en un palco, el teatro estaba así a rebosar, y llegó al final, yo tomaba mis notas,
llegó el final y la gente se puso con el brazo en alto, cantando el cara al sol, y la única persona que no levantó el brazo fui yo. Y al día siguiente, cuando fui por el ayuntamiento para mi ronda informativa, me dijo el secretario del alcalde: la que has armado. Digo, ¿y eso? Dice, hasta el gobernador civil ha preguntado quién era ese hombre, ese periodista que no había levantado el brazo. Bueno, tuvo que intervenir, afortunadamente, mi redactor jefe en defensa de aquel chaval que tenía 19 años, porque si no nos meten a todos en la cárcel. En fin. Y al final aquel chaval terminó entrevistando a Lorenzo Carbonell, Sí. que no lo había conseguido casi nadie, en aquel momento nadie, ¿no? Bueno, nadie. Fue una de las entrevistas más entrañables de mi vida. No tiene importancia, pero para mí tiene un valor sentimental único. Y además fui, creo, porque entonces los periódicos, habían dos clases de periódicos en España. Una clase de periódicos que pertenecían al movimiento y otra clase de periódicos que eran independientes, muy poquitos e irrelevantes, y un grupo de periódicos que pertenecían a la editorial católica, cuyo buque insignia era el Ya, que era el periódico El País prácticamente de ahora, ¿no? Era un periódico muy, muy importante, con una tirada de 150.000, 160.000 ejemplares en aquella época, que era realmente una cantidad de mucha envergadura. Estamos hablando de los años 60. Yo estando aquí me enteré de que había llegado, gracias a un decreto del gobierno de Franco, que podía entrar en España la gente de la República, que había sido significativamente importante para ocupando puestos de relevancia dentro de la República, pero que no habían cometido delitos de sangre. Y entre ellos estaba el alcalde Lorenzo Carbonell, de Alicante. Me enteré. Yo supongo que se enterarían también otros periódicos de Alicante, entre ellos estaba Información, pero Información, por lógica, no quería saber absolutamente nada de personas que, aunque no hubieran tenido delitos de sangre, habían pertenecido a la República. Y entonces yo fui a verle. Hice una entrevista que fue maravillosa y terminamos siendo muy amigos. Era muy, muy mayor. La salud suya era muy quebradiza. Recuerdo que era una persona entrañable, muy bondadoso, de aspecto muy bondadoso. Y me dijo, es usted muy joven, le auguro una gran carrera, pero sepa usted una cosa, lo más importante de un periodista es tener libertad, es amar la libertad. Eso lo recordaré toda mi vida. Aquella entrevista la recogió después el cronista oficial de Alicante, se llamaba... no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Fue Vicente Ramos? Vicente Ramos. Vicente Ramos. Vicente Ramos. La recogió en sus anales de la historia de Alicante como un hecho muy significativo. Pasas a Cartagena, delegado en Cartagena, la importancia de la verdad en Cartagena, que vendía mucho más que en Murcia, y además te vas a vivir en plan señorito. Bueno, en Cartagena. Ya me dirás tú a mí. Te vas a vivir a un hotel. Yo tenía 22 años, me dijo, me hicieron
a los 22 años era el delegado de un periódico más joven de toda España. Tenía conmigo personas de 40, de 50 años, y cuando me vieron entrar allí un chaval, yo estaba verdaderamente asustado. Y vivía muy bien porque me dieron de alta. La editorial católica pagaba muy bien a sus empleados, pero muy bien, muchísimo mejor que los del movimiento. Teníamos unas condiciones económicas realmente importantes. No había nunca ningún problema económico en la editorial católica en todos sus medios. Tenía el periódico Ya, que lo he dicho, tenía La Verdad, tenía El Ideal de Granada, El Ideal gallego, El Hoy de Badajoz y algún otro más que no recuerdo ahora. Había 6 o 7 periódicos que pertenecían a la editorial católica. Y yo allí en Cartagena me encontré, pues, no sé, fuera de mí, pero al mismo tiempo viviendo demasiado bien. Por eso querías que algún hijo tuyo fuera periodista. Sí, por eso. Vive de hotel y buen sueldo. En cualquier caso, de Cartagena a poner en marcha nada sí, más yo y nada estaba, menos que la delegación del Vinalopó. Estaba en un pleno del ayuntamiento de Cartagena, cuando de repente el bedel me entra por la puerta de al lado y me deja encima de la mesa donde estaban los periodistas, me deja una nota diciendo: el señor director de La Verdad desea verle esta misma noche sin falta y es urgente. Entonces, bueno, pues cogí a un compañero, me acompañó hasta Murcia, entré, me estaba esperando él, y me dijo una cosa que va a resultar muy graciosa, pero que en Venancio Luis, Agudo Ezquerra, resultaba realmente algo majestático en su momento, ¿no? Me dijo: señor Mira, porque él hablaba así, siempre descamisado, con una camisa blanca que siempre se la subía hasta por arriba del codo. Señor Mira, a partir de hoy usted y yo nos vamos a hablar de tú. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues me ofreció la posibilidad de hacerme cargo, de poner en marcha, más que hacer, poner en marcha una delegación que había aprobado Editorial Católica en Madrid. Esa misma tarde lo había aprobado y ahí estuve. Tuve que alquilar, que buscar unos locales, que comprar mis muebles, que hacerme con una serie de colaboradores, de personas, de gente, y de empezar una aventura realmente trepidante, donde conocí a la que hoy es mi mujer, donde conocí a los amigos íntimos que entonces son tan íntimos y tan queridos, que siguen hoy. Entre ellos cabe recordar el nombre de Norberto Navarro, de Enrique Planelles, de José María Marí, el farmacéutico. Fui una persona muy bien tratada, y después viniste tú, te incorporaste al periódico, y pasé los años más felices de mi vida, desde un punto de vista periodístico y a nivel personal también. Sobre todo porque me di cuenta de por qué la Editorial Católica había decidido hacer una delegación en La Verdad, porque La Verdad era un fenómeno económico en toda la provincia de Alicante. Yo eso lo pude saber después. No es como ahora. Ahora es completamente,
se ha olvidado aquel imperio, pero entonces era un verdadero imperio económico. Yo después, estando en Alicante de director del periódico, me decían los hoteleros o los propietarios de restaurantes que nunca en su vida habían llenado los hoteles y habían tenido tantos comensales como cuando se celebraban las ferias del calzado en Elda. Alicante se llenaba de turistas, pero no de turistas que venían con zapatillas o alpargatas o pantalones cortos, sino con chilabas y con traje de Puerto Rico, de Estados Unidos y de todo, prácticamente de todo el mundo, sobre todo fundamentalmente europeos, claro está. Era algo realmente increíble. Yo recuerdo haber hecho en aquella época números extraordinarios en el periódico de hasta 64 páginas dedicados a la Feria del Calzado. 64 páginas entonces no se comían de cualquier cosa. 64 sábanas. 64 sábanas. La página de La Verdad era el doble de un periódico normal. Había la sección de administración del periódico destinaba a 2 y a 3 publicistas para cubrir los gastos de aquellas páginas. Hubo incluso, yo no sé si me lo puede atestiguar, hubo incluso personas, compañeros de periódicos, me parece que uno de ellos fue José María Perea, querido compañero, que hizo una tesis, no sé si fue él o fue otro, que hizo alguna tesis doctoral de fin de carrera sobre el marketing de Elda en el crecimiento de la provincia de Alicante. Porque yo no estoy hablando de Elda a Elda, sino estoy hablando de Elda, de Petrer, de Sachs, de Monóvar. Todos estos dependían de la delegación. Y era un fenómeno económico realmente brutal. No había paro, no se conocía paro. Había el famoso trabajo de las reparadoras, ¿no? De las aparadoras que funcionaban en todas las casas de Elda o de Petrer, ¿no? En todos los sitios había gente aparando. Habían en casa, yo hice un reportaje, lo recuerdo perfectamente, de la cantidad del ingreso medio que tenía una familia en Elda. Y hice estudios comparativos de esos ingresos medios que se situaban como los más altos de España, porque trabajaban los 3, los 4 y los 5 personas al mismo tiempo, en el mismo sitio, en el mismo sector industrial del calzado. Es una pena, bueno, ¿tú sabes que la mejor prueba de cómo se vivía en Elda era cuando llegaban las vacaciones? Ah, bueno, sí. Cerraban todo. Manolo, que era el jefe de departamento, que lo ascendieron, él era el jefe y yo era el departamento. Cuando vino el presidente de Editorial Católica, el ministro Barrera Dinero, me acuerdo que a la hora de presentarnos, nos saludamos y le dije, señor presidente, aquí el jefe y aquí el departamento. No sé si lo recordarás. Bueno, pues allí había tanto dinero que durante las vacaciones cerraban todo. Manolo siempre, a la hora de elegir vacaciones, obviamente, como tenía más antigüedad que yo, elegía las vacaciones cuando se iba todo el mundo de vacaciones. Con lo cual yo me quedaba solo allí, hasta el punto de que no tenía sitio ni para comer. Cualquier día en vacaciones en Elda no tenía sitio para ir a comer porque estaba todo cerrado. Tenía que coger el coche e irme a alguna gasolinera de la carretera
para poder comer, o llamar a casa y decirle lo que habéis comido, déjamelo para la cena, Sí, porque sí, hoy me sí. voy sin comer. Era un escándalo. Habían casas donde recibían semanalmente 300 y 400.000 pesetas a la semana. A la semana. O sea, era impresionante. Bueno, además, los coches era la ciudad que más, el entorno geográfico de la provincia de Alicante. Yo hablo en términos no anecdóticos, pero sí periodísticos, porque recuerdo perfectamente este tipo de reportajes, que eran muy informativos. No se vendían más coches Mercedes y BMWs en toda España, proporcionalmente al número de habitantes. En fin, bueno, todo esto llegó y una de las cosas importantes ya políticamente, cuando llega la transición política en España, una zona industrial, 100% industrial, yo recuerdo un anarcosindicalista que estaba viendo la huelga del calzado, que decía, pero ¿cómo es posible que estos señores hagan huelgas del calzado cuando resulta que vienen en coche y algunos de ellos con Mercedes? Y yo venía entonces con una pistola al cinto. Esas son frases recogidas que yo recuerdo perfectamente. El sector calzado llega a un momento en que tiene tanto poder, que hay un movimiento de huelga a nivel nacional que pone en duda y que pone en clave la transición política española. Y eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe Blas porque se lo he dicho yo muchas veces, se lo he comentado, lo hemos comentado y tal. Hay en España, llega un momento en que se establece la dicotomía entre centrales sindicales, hablo del momento de la transición política en España. La dicotomía entre centrales sindicales o estatutos de trabajadores por sectores, a niveles sindicales. Y entonces Elda y Elche se convierte en un elemento clave para ver si es mejor atender un movimiento sindical por sector o incorporar las centrales sindicales tradicionales. Entonces estaban en España UGT, la USO No, comisiones. y comisiones obreras. USO la crea. USO es la crean después. Bueno, pues ese experimento para ver si funcionaba una cosa mejor que la otra se hace en la zona del calzado. Hay una cosa también muy curiosa para saber hasta qué punto nuestro periódico era o no era influyente en la sociedad. Por primera vez se establece un periodismo de opinión, lo cual no se daba en Alicante, en toda la provincia, ni en Información ni en ningún sitio. Periodismo de opinión. Ese periodismo de opinión cala en la gente de tal manera que uno llegó a recibir notas y llamadas telefónicas de concejales de pueblos diciendo mañana se va a incorporar al pleno del ayuntamiento una determinada moción sobre esto. ¿A usted o a ti qué te parece? La influencia era brutal, hasta el extremo de estar sometidos a veces a unos nervios increíbles. El
el nombre de movimiento asambleario, que hoy en día lo tiene todo el mundo, y lo saben en toda España, se inventó en una conversación telefónica mantenida por Avelino Rubio, delegado en Elche del periódico, y Manuel Mira en Elda. Con motivo de la huelga del calzado, que estuvieron durante 2 meses, en una comuna que ya quisieran los de París haber tenido una comuna como esa. Tenían hasta jamones para repartir. Hasta jamones. Cuando alguien se quedaba sin dinero, iban al movimiento asambleario para que entregara dinero o comida. Tenían hasta economato propio. El nombre de movimiento asambleario fue una conversación telefónica entre Avelino y yo, porque no tenía nombre aquello que se estaba, era una comuna, era una huelga, la gran huelga del calzado, pero había mucho más que huelga del calzado. Entonces yo le dije a Avelino, ¿qué nombre ponemos a esto? Digo, pues yo sí, yo también me lo había planteado. ¿A ti qué te parece? Digo, hombre, yo había pensado en algo del movimiento, pero como estamos en el movimiento, no sea que se confunda esto como tal. Oye, pues me parece muy bien. ¿Y si ponemos como asamblea, asambleario, movimiento, tal? Que salió de esa conversación, salió el nombre de movimiento asambleario. El nombre ha trascendido de tal forma que ahora se da hasta en televisión. Ayer mismo, sin ir más lejos, escuché en un telediario el movimiento asambleario de tal. Digo, mira, eso se hizo aquí, en Alicante, en una conversación telefónica entre un periodista que se llama Avelino Rubio, que en paz descanse, gran amigo, compañero de Blas y compañero mío, y quien os habla. Tremendamente fumador. Sí. Pero lo importante, muy importante, es cuando dijo en la asamblea con 20.000 personas en un campo de fútbol, cuando decían, mañana lo que diga la verdad es lo que hay que hacer. Sí, bueno, eso es algo. ¿Recuerdas que decían lo que diga la verdad? Eso lo decían los líderes sindicales, Roque Miralles, Pepe Leal, Juan Pascual Azorín, todos ellos le decían a la Asamblea General de la huelga del calzado. También vivimos malos momentos con la huelga. La muerte de Teófilo del Valle, Sí. tu entrevista cuando fuiste a visitar a la familia de Teófilo del Valle, que fíjate qué experiencia sacaste con aquella visita. Sí, fue Yo vi cómo lo mataban sí. y tú fuiste a la familia a ver cómo lo velaban, por decirlo de alguna manera. A mí me arrearon los grises por estar en primera línea de aquello. Hubo una huelga, una de las cosas que hubo. Estoy hablando del movimiento asambleario porque fue un movimiento histórico. Pero yo recuerdo que años después, los señores trabajadores ferrolanos de Navantia y de algún otro sitio de Cádiz, de Galicia, llamaban por teléfono al movimiento asambleario pidiéndoles dinero, porque todavía había dinero, todavía tenían recursos sobrantes de aquellas huelgas que se hicieron en el momento determinado. A mí me pegaron varios golpes en una de aquellas, porque yo iba el primero y entonces, a pesar de decir que era periodista, pero no me dejaban y tuve que saltar una valla, me partí en medio una espinilla
y me persiguieron y me rompieron el coche. Al día siguiente de aquella huelga, yo me enteré enseguida de que había muerto una persona a quien llamaban Teófilo del Valle, y dije, bueno, habrá que ir a ver a su familia. Y esto también no lo sabe nadie. Estamos en plan de secretos que son muy domésticos, pero que son históricos. Porque si no tengo mala memoria, hace muy poco tiempo se presentó incluso y además aquí lo vi yo. Una película sobre la muerte de Teófilo del Valle. Por Manolo Juan. Sobre la muerte de Teófilo del Valle. Nosotros titulamos El primer muerto de la monarquía. De la democracia. El primer muerto de la democracia. De la democracia. El primer muerto de la democracia. O sea, no estoy contando cosas de andar por casa. El primer muerto de la democracia. Yo fui a la casa de la familia de Teófilo del Valle. Toqué la puerta. Me abrieron. Me abrió una chica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Está Teófilo? ¿Es la casa de Teófilo donde ha muerto esta tarde, esta noche? Sí, pasé. Y pasé. Me presentaron a su madre. Habían 3 o 4 chicos, nos sentamos alrededor de una mesa y estuvimos hablando. Pues como si nada, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Cuando nos fuimos, alguien de los que iban detrás dijo, supongo que nos pagarán algo de dinero. No he recibido una decepción más grande en mi vida. Cuando, y lo digo con todo el respeto hacia las personas, cuidado, hacia las personas que hicieron la película y que han escrito sobre la muerte de Teófilo del Valle. La muerte de Teófilo del Valle fue un accidente normal y corriente en una huelga de calzado. Y se ha instrumentalizado de mala manera, vergonzantemente. Una bala rebotada. Una bala rebotada en la pared. Aunque se hagan películas sobre él. Yo no fui a la película. Porque me pareció absurdo. Me pareció realmente la utilización canallesca. Y lo digo tal como lo siento. Y si alguien ha pasado por allí y ha intervenido en la película, lo lamento por él. Lo lamento por él, pero no puede ser que se haya utilizado un crimen así, de esta manera. Teófilo del Valle era una persona normal y corriente que iba por allí y su familia ni lo quería. Y sus hermanos estaban allí pues como si se hubiera muerto el gato. Mejor dicho, posiblemente si le hubiera muerto el gato o el perro, a lo mejor estarían más tristes. Eso lo digo con todas las de la ley, porque fui testigo, el único testigo del luto oficial de la familia de Teófilo del Valle. Pero pasemos a otra cosa. Pasemos a otra cosa. Bueno, hay un paso porque yo es que realmente ya lo ha dicho el vídeo. Es algo realmente hay un fuera muy breve, lo de Teófilo fue muy breve, 4 chavales en la calle, los antidisturbios allí que habían ido a poner un poco de paz en la huelga del calzado, las furgonas que se van, Teófilo y sus amigos cogen con la última furgona, le tiran piedras, para la furgona, bajan 4 antidisturbios, disparan un poco al aire, rebota una bala contra la pared y le da a Teófilo y lo mata. Yo estaba en una casa escondido en el portal a 300 metros de ese acontecimiento. Pasa por Londres
tiene la osadía de ir a la BBC en Londres a pedir trabajo con un inglés, aquí te pillo, aquí te cojo. Sí, bueno, yo tenía muchas ganas de entrar en la colabora en la BBC con de Londres. Allí hace artículos en Londres, regresa a Alicante, se incorpora ya más directamente a La Verdad. Después de su etapa en ABC como delegado, pone en marcha la delegación de ABC y dejamos el papel. Bueno, de en marcha periodista. la delegación de ABC la pongo en marcha como puse en marcha la delegación. A mí es que me encargaron poner en marcha. Le gustaba buscar locales. Sí. Yo me acuerdo que me llamaba y decía, Blas, vente conmigo que hemos visto que me han llamado que hay Pero un vete local tú a ahí ver, en la calle Mayor. busca vente a ver". personal, busca gente, busca tal, y nos busca el íbamos otro, los muebles, las cortinas, las no todo, sé todo, qué. todo. Y allí Nos íbamos por la yo calle lo Mayor iba, buscando locales lo y hacía, pasábamos por la todo. Mallorquina, que vendían las de seis madres hasta buenas y nos quedamos en la Mallorquina. Decían, los locales ya los buscamos mañana. Ahora vamos por la Mallorquina. Y a todo esto, perdóname, era el periodista que había entrado para escribir. Claro. Y él quería escribir, pero resulta que por azares de la propia vida, pues me obligaron a hacer gestión, trabajo de gestión, de dirección. Y no hay nada peor para un periodista que desea escribir y que se siente Pero eso es lo escritor último, claro. y que se siente columnista, que se siente Eso es lo hacer trabajos de gestión. Pero eso, como en esa alguna etapa, ocasión se lo he dicho a mi gran amigo Ramón Gómez Carrión. Pero esa etapa, Manuel, la disfrutaste en Elda con tu dedo de castelar, que sí que os puedo dar fe de que eran unos artículos que causaban conmoción en todo el Valle Vinalopó. Al margen de llegar aquí y te convierten en gestor. Ya no por escribir, ni en La Verdad como director en Alicante, ni en ABC luego. Y ya dices tú, bueno, se acabó la etapa periodista y pasamos a la etapa de escritor. Sí. Que esa es la que a ti ahora mismo te está dando todas las satisfacciones del mundo. Yo tengo aquí una serie de reconocimientos, que espero que no se me olvide ninguno. En 1967 fuiste finalista del Gabriel Miró, tenías entonces 22 años. Sí. En 1995 el premio Emilio Castelar a la defensa de las libertades y el progreso de los pueblos, artículo periodístico. También tuviste el premio de ensayo de la Fundación Ficia, en el 2003 finalista del premio Azorín de novela con El exilio del viento, en el 2005 finalista del premio Ciudad de Torrevieja con La agenda del árabe. De haber sido finalista, dice, adquirí confianza en mí mismo. Aquello significaba que iba por el buen camino y que tarde o temprano llegaría al premio. En el 2015, segundo premio Perdona, literario. Hago un inciso. Hazlo. Hago un inciso porque ya que estamos en un plan de anécdotas vividas, personales, hago un inciso. A mí me habían operado a vida o muerte en un hospital. Y a mí me dijeron, señores, un amigo íntimo mío, no voy a decir el nombre, el que me operó, me dijo, Manuel, lo que tienes que hacer es abandonar el periodismo y dedicarte a otras tareas. Y yo entonces, pues fue mi caballo, mi camino de Damasco. Me caí del caballo y dije, esta es la mía, hay que cambiar. Eso ocurrió en 2003. En 2003. Entonces yo me presenté al premio Azorín y quedé finalista por 4-3. Entonces en el 2015, Perdona. sabes que te llevan el Independiente. Yo me fui, y esto es importante, porque está aquí la mujer sin la que yo no estaría en este mundo, y no fue mi madre, pero como si lo hubiera sido. Aquel premio para mí habría supuesto, del 4-3 me refiero, habría supuesto un enderezamiento en mi vida, una alegría. Yo estaba fatal después de la operación. Me habían operado hace un mes, no podía ni moverme. Me abrieron el esternón por completo. Y recuerdo que se celebró en Monóvar, la única vez que el premio se ha hecho en Monóvar.
y iba conduciendo mi mujer. Y mi mujer iba llorando. Pero qué lástima, qué pena, que no sé qué, que no sé cuál. Y yo, al lado, doliéndome porque estaba fatal, le dije, te prometo que yo al año que viene ganaré el Azorín. Y lo gané. Eso es importante que lo diga porque está ella aquí y puede dar fe de ello. En el 2019, reconocimiento por parte del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante. Llegamos al 23, donde la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante te concede el premio Libertad de Expresión. Y no me olvido del 2004, porque es el año más importante en tu etapa como escritor, que es el año donde, ya se ha visto en el vídeo, Miguel Valor, que entonces estaba de diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante, cuenta y destaca y revela quién es el autor del premio, con qué seudónimo te presentas, bajo qué título simulado te presentas y que eres el ganador del premio Azorín de novela. Sí, fue aquello cambió. El premio Azorín de novela, cuenta tú, muy de pasada, antes de que Elvira nos ofrezca otro vídeo, las dos líneas más importantes de la sinopsis del premio, donde empieza a desarrollarse el Azorín de novela del 2004. Basado en hechos reales y en personas reales. Sí, había una inspiración autobiográfica, fundamentalmente de mi padre. Yo recuerdo de pequeño, eran los años, no de posguerra, pero los años 50, la España negra, la España de una crisis lacerante, tremenda. Mi padre era licenciado en químicas, profesor de los jesuitas en Orihuela. Vivíamos bien para la época, pero mi padre trabajaba muchísimo y nos íbamos de verano al campo, a la Murada, y allí en la Murada, o en La Matanza, cuando iba a una tienda a comprar algo que me mandaba mi madre comprar, me llamaban, mira, ¿sabes quién es este niño? Yo tendría por 9, 8, 9, 10 años. Pues es el hijo, el nieto del millonario. Y yo iba a mi casa y decía, papá, nosotros somos millonarios. Y mi padre decía, no, su hijo, no. Es que el abuelo le tocó la lotería, le tocó la lotería, le tocó 1 millón de pesetas en 1900, no sé si era 1914, 15, 16, no recuerdo ahora exactamente. Que ahora supondría, bueno, hizo un primo mío matemático, calculó y ahora supondría 1000 y pico millones de pesetas cuando todavía eran pesetas. Y yo llevé esto siempre en la espina, en mi vida. Le preguntaba siempre a mi padre, ¿por qué es esto? Y mi padre nunca me dijo nada. Yo supe, poco a poco, había sabido algo relacionado con mi abuelo, pero mi padre era una etapa de la que no quería saber absolutamente. Y contó muy poco a sus hijos. Entonces, como no me lo contó, pues al final terminé por inventármelo. Y escribí un libro. Y me dieron el premio Azorín. Así es. Que no estuvo mal.
De ahí pasamos, como segundo libro, a ella quiere poner el vídeo antes, pues pongamos el vídeo. Parece obras que me imagino
Manuel, que estarán muy, muy frescas en tu memoria. ¿Tú eres capaz, si yo te voy citando los títulos obra a obra, de en 2, 3 párrafos No, en uno. explicarnos, Sí. Entiendo. dejarnos con el regusto de decir, voy a buscarla para leerla si no la tengo? Muchas de ellas ya las hemos leído, pero voy a buscarla que no he leído para tenerla, porque con tus 2 líneas me has convencido que tengo que leerla por completo. Bien. Por ejemplo, El secreto de Orcelli no, porque ya hemos hablado de ella, la historia de Bartolomé Arango, pero ella era Islandia. Sobre Bartolomé Arango. tengo algo que decir. Un miembro del jurado, una señora, cuando me dieron el premio, bajó, me fue a saludar y me dijo: gracias por haberme presentado a un caballero al que nunca olvidaré. ¿Y llegaste a saber quién era esa señora? Un miembro del jurado. Pero no, ¿por qué te dijo eso? Pues porque Bartolomé Arango, el marqués de los Jazmines, era mi abuelo. Ya, pues, ella era Islandia. Una anticipación de la crisis brutal económica de 2008, periodismo puro. Alguien se adelanta a la crisis y deja un cargo importantísimo a nivel mundial por el amor de una mujer. Madre Tierra, uno de los hijos preferidos de Manuel, que empieza diciendo: al galope de un caballo negro y esgrimiendo un herrumbroso sable, un soldado sudafricano arremete contra los tanques del Afrika Korps en el frente de El Alamein durante la Segunda Guerra Mundial. Mi obsesión por la guerra civil y por el periodismo de investigación en la provincia de Alicante. La crónica de la transición, la historia de la Universidad crónica de la Alicante. transición es una demostración clara, rotunda, absoluta, única hasta el momento, del gran esfuerzo, de la mayor epopeya que ha hecho la provincia de Alicante en su historia de 2000 o 3000 años. El apeadero, que sabes que lleva un prólogo. El absurdo de la política en España. Juan Roch, que sé que te trajo problemas porque lo visitaste y no quiso La alegría, refrendar. Mi resquemor por afrontar a un hombre que me caía muy mal y después de aprovechar los 2 años de investigación de la persona, me cayó, sin haberlo conocido, muy bien. Es un empresario para quitarse el sombrero. Mercadona. Mercadona no sé, él es una persona para quitarse el sombrero. Luego, si hubieran 100 empresarios como Juan Roch en la provincia, en España, el país sería diferente. la que más te costó en cuanto a investigación, que sé que es un trabajo que lo llevaste durante mucho tiempo y fue realmente un capricho tuyo, tu niño bonito. El olivo. El olivo la que no historia ardió, de los Carasso y el Danone. el olivo que no ardió en Salónica es mi gran emoción en la vida. El descubrimiento de un hombre, por no decir de su familia, el descubrimiento de un hombre, Isaac Carasso, cuya tumba yo descubrí en un cementerio de Bayona, en el sur de Francia, en compañía del cónsul de España en Pau, gracias al cual pude entrar en el cementerio porque estaba cerrado. Descubrí la tumba y lloré de emoción. Una novela
de la que recuerdo que en más de una ocasión me levanté a las 3 o a las 4 de la madrugada porque se me ocurrían ideas para poder escribir. Me gustaría que contaras la anécdota que cuentas dentro del libro de cómo termina llamándose el yogur de Isaac Carasso con el nombre de Danone. Pues muy fácil, el hijo de Daniel, de Isaac, se llamaba Daniel, y cuando ellos fueron a Cataluña en 1919, se dieron cuenta de que el apodo o la derivación de Daniel, cariñosamente, era Danón de Daniel. Y él tenía tanto amor por su hijo Daniel, tanto amor, que en una ocasión que su hijo estaba haciendo el servicio militar en Carabanchel, como no le dejaban entrar ni sabía nada de él, iba a verlo, a hacer la guardia. Y cuando veía hacerle la guardia, sabía que estaba bien y entonces se iba al hotel y regresaba a su casa, tranquilo. Un ejemplo del amor paterno-filial. Su amor llegó hasta el extremo, por su hijo, de ponerle el nombre a la empresa de Danone, pero no podía, porque fue un día a la ventanilla y le dijeron: oiga, aquí no se pueden poner nombres propios. ¿Usted se imagina que aquí le pongamos a una compañía el nombre de Alfonso XIII? Y entonces él le dijo: pues añádale usted una, ¿eh? Y en lugar de Danone, se puso Danone. Y así, ¿eh? Con el olivo que no ardió en Salónica, te conceden un premio muy importante, el segundo. Te quedas como el premio literario internacional Dino Buzzati. ¿Cómo llega la novela a manos de este jurado y cómo te enteras tú de que te han concedido ese premio? Bueno, la novela llega a este jurado, que es una compañía italiana de publicidad, porque pretende dar un premio a novelas extranjeras. Y yo lo presenté por aquello de presentarlo, porque no otorgaban ningún premio en metálico, solo la posibilidad de un reconocimiento por parte de ellos y por llevar el nombre de Dino Buzzati, que es un escritor italiano realmente importante. Digamos que era un premio honorífico. Yo lo presento y me concedieron el segundo premio. El primer premio se lo dieron a una novela africana. Y esperando a Sarah Mills con el famoso diálogo esperando. Con la bueno, yo soy un cinéfilo de mucho cuidado y un enamorado de la obra de David Lean, el director inglés. Y creo, en contra de lo que mucha gente piensa, que su obra La hija de Ryan es la más importante de la cinematografía de David Lean. Yo quedé tan prendado de esa película que hice el propósito de ir algún día a la playa donde se filmó las famosas escenas de amor y de engaño entre el protagonista Robert Mitchum y Sarah Miles. Recuerdo que el día que viste la película... Y me fui con mi mujer el día de mi cumpleaños a ver la playa, en el que la descubrí en
en el oeste de Irlanda. Hay una escena en la película que tú me la cuentas a mí, que te impactó mucho. Y es, recuerdo, me lo contabas en la redacción, tú en tu despacho y yo en el mío, y los dos ahí escribiendo con las máquinas eléctricas, aquellas que nos trajeron, Sí. que eran un desastre. Y me decías, hay una escena, Blas, que es cuando el militar consigue poseer a la hija de Ryan, pero previamente se ve como una araña Sí. Sí. en la tela de araña que ha tejido y ha caído una mosca. Sí. Y entonces dije, se me ha representado esa escena perfectamente, el momento en que la araña consigue ir poco a poco aproximándose a la mosca hasta que la caza. ¿Te recuerdas de aquellas conversaciones que teníamos? Y se rompe la telaraña. Y se rompe. Y se rompe la telaraña. Es el momento en el que se consuma un acto amoroso que no ha podido consumarse durante el matrimonio. Y aquella escena se me quedó grabada absolutamente. Y dice, es una novela que yo considero menor, porque es una novela corta que se puede leer, pero es una novela que a mí personalmente me encanta. Vamos. Es una novela donde la protagonista es un hombre que está medio loco, está loco porque ha visto decenas de veces la película y está obsesionada con que su mujer le engaña. Y se va entonces a la playa de Inch, alquila una habitación en un hotelito que descubrimos Isabel y yo, en la misma playa de Inch. Bueno, la playa es inmensa, es increíble. Además nos cogió un día de marea baja y era, bueno, ha salido antes una fotografía. Era espléndido, ¿no? Y ese hombre se pasa en esa playa esperando la aparición de Sarah Miles. La protagonista de la película. La protagonista de la película. Manual de autoestima para españoles. Bueno, es un encargo que me hizo la editorial Olé Libros de Valencia, que escribiera sobre lo que yo quisiera que estuviera relacionado con la guerra con España. Habían 13 o 14 escritores y yo escribí sobre algo que me apasiona y que algún día escribiré sobre ello, que es la leyenda negra. Escribí sobre la leyenda 500, una guerra de 500 años. Y llegamos a otra de tus preferidas, las zapatillas vietnamitas. Bueno, ese fue, yo estaba operado del corazón y me fui a la Argentina en un viaje en compañía de unos amigos que corrían la maratón, cuando yo no podía hacer absolutamente nada. Y a uno de ellos, en un brindis que hicimos tomándonos un asado en Buenos Aires, les prometí que algún día escribiría una novela sobre la maratón. Y sobre el talibanes, con lo de la historia de ir a pasar el control de pasaportes y cuando a la hija al final dicen, es hija del terrorista, que ahí es donde estaba la clave. Talibanes es una novela de mucha evolución porque empieza con una historia que me contó mi hijo Alejandro, a quien, en fin, le tengo una pasión especial. Y me habla de sus experiencias cuando él estuvo de investigador en la Universidad de Tucson en Arizona. Y a raíz de ahí yo tejí una historia de espionaje relacionado con el terrorismo internacional. Y llegamos a una de tus
pasiones que más tiempo te ha llevado y al que más le dedicas y al que quieres seguir dedicándole porque han hecho infinidad de viajes con motivo de esta historia. Giordano y la reina. ¿Giordano es la obsesión de Manuel Mira? Es posible, es posible. Giordano, lo que pasa es que yo tengo una obsesión, pero pasado mañana tengo otra. Entonces bueno, Pero Giordano Giordano te ha hecho viajar a Italia varias veces. me ha perdurado durante mucho tiempo. Yo descubrí a Giordano cuando tenía 24, 25, 26 años. Giordano era un astrólogo, filósofo, un hombre extraordinario, precursor de la ciencia moderna, un hombre que cambió por completo mi pensamiento en un momento determinado, muy difícil de mi vida, muy difícil, y que yo no tuve más remedio que abandonar, porque en España no había absolutamente nada escrito sobre Giordano Bruno. Recorrí media Europa buscando información, me ayudaron algunos amigos a buscar información sobre Giordano. Finalmente logré tener una información sobre Giordano, pero estaba casado, tenía hijos y no podía dedicarme a algo que estaba fuera de mi profesión. Entonces lo abandoné. Y ahora, cuando uno está ya en su recta final, o como se dice en la obra, en el último corredor de la casa, cuyo final es una puerta sin pestillo, hablando de la muerte, me atreví a escribir las añoranzas de aquellos años en los que yo estuve enamorado de este personaje. Tú has llorado en la Piazza di Fiori delante de la estatua de Giordano. Y lo más grande de este mundo lo más emocionante es encontrarme con que mi nieta, la mayor, que está enamorada de Roma, cada vez que va a Roma me envía una fotografía suya con ella en Campo di Fiori ante la estatua de Giordano Bruno. Y en Nola te has reunido hasta con el alcalde. Y con la asociación. Sí, y di varias conferencias online sobre Giordano Bruno a través de la asociación de la Fundazione del Circolo Popolare Giordano Bruno. Piedra, la novela 13. Piedra es en todos los viajes siempre encuentras algún amigo, y encontré, en este caso encuentro, en el viaje a la Antártida encuentro unos amigos chilenos. Me hice enseguida muy amigo, hasta el extremo de que han venido a España ya a vernos a nosotros, y yo estoy pendiente ir a Chile, a Santiago. Me cuenta la vida de su abuela, y su abuela es una historia impresionante que no se puede. Yo tomaba nota y le dije: José Luis, ¿puedo escribir sobre ello? Y me dice: ¿cómo no? Claro que sí. Y escribí una novela sobre Piedra, y Piedra es una señora que se va. No cuento la historia porque está a punto de salir y no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero es una historia realmente preciosa. ¿Cuento yo un poco? No. Lo que tú cuentas es demasiado. No poco. Si contaras poco te diría, bueno. La siguiente novela, Manuel Mira, es Atlántida, el último vuelo de amor de los albatros. Antártida está hecha. Lo que pasa es que no quiero sacarla hasta no terminar, hasta que salga esta
porque tengo miedo de que pueda solaparse con piedra, pero está hecha. Antártida es el viaje a la Antártida, un hombre que va a la Antártida y se da cuenta, cuando es una reflexión profunda sobre un hombre que va a la Antártida y se da cuenta de que el viaje no es solo el viaje es el encontrarse con Dios, porque la Antártida es la belleza suprema, no hay nada tan importante a niveles, físicos, hermosos como la Antártida, nada tan importante, que coincide a la vez con un proceso mío personal de mi gran afición y de mi obsesión por otro personaje que junto con Giordano han marcado un poco mi vida, que es Ernesto Shackleton. Shackleton es el hombre que intenta ir que intenta descubrir el polo sur, y no solamente el polo sur, sino atravesar la Antártida, ir al polo sur y regresar por la otra parte. Y entonces tiene la aventura del Endurance, que es un barco noruego que ellos compran y con 28 hombres intentan hacer esa travesía, pero el barco se queda a mitad del camino y la nieve se lo traga porque no puede avanzar. Sin embargo, ellos después intentan regresar y lo consiguen en uno de los viajes más impresionantes, por no decir el más impresionante, que yo he conocido en mi vida. Creo que el viaje de Shackleton de regreso a Isla Elefante y desde Isla Elefante hasta la isla de San Pedro en la Georgia del Sur no tiene igual en la historia de la humanidad, del ser humano, hasta el extremo de que tengo como favorita una de las frases de Shackleton que está en el cementerio de San Pedro, que dice: la verdadera grandeza del hombre está en su corazón, puesto que solo el corazón del hombre puede dar una fuerza infinita. La fuerza infinita que da el corazón, la puede dar el corazón del hombre. Ahora mismo es la máxima de mi vida. Yo tengo un corazón mal, pero el corazón me está funcionando, gracias a Dios, y procuro por todos los medios de que ese corazón siga funcionando y me dé fuerza para seguir escribiendo y trabajando. Pues que funcione durante muchos años, Juan Manuel, muchos años. Mira, para hablar de la novela sobre la que estás investigando, voy a pedir la colaboración de Martín Berenguer Gómez. Martín estudia el último curso del grado de Historia en la Universidad de Alicante e investiga para su tesis sobre la guerra civil, que basa sobre un familiar directo, uno de los tantos héroes anónimos habidos en ese conflicto. Y como Manuel Mira, dice Martín, es un periodista con afán por la historia y con gran conocimiento de la etapa contemporánea, tanto en España como en Europa, poder conversar con él esta tarde encaja bastante en las inquietudes de Martín. Este libro de Manuel Mira Candel, situado en la década española de 1931 a 1940 y para el que lleva ya más de 3 decenas de obras leídas y cerca de 3.000 folios escritos de documentación, nos puede
adelantar que se va a convertir quizá en la novela más extensa sobre el proceso de la guerra civil, contada además con dos personajes, un burro y un químico. Martín. Sí, no, pero antes, perdóname Martín, yo quisiera decir 2 o 3 cosas importantes sobre este libro. La primera de todas es que se trata de un libro de investigación periodística. Yo voy a la guerra civil a ver lo que los demás no han contado o no han contado lo suficiente. Y entonces me he encontrado con hechos realmente increíbles. La primera conclusión a la que yo he llegado es que nos han engañado. Que nosotros sabemos de la guerra civil nada. Lo más importante de la guerra civil es que no sabemos nada. Y esa guerra es la guerra civil nuestra, la que llevamos dentro. Hay una persona, un historiador, que se llama Voloten, Barnet Voloten, que dedicó 50 años de su vida, 50 años de su vida, a escribir sobre la guerra civil española. Y hay ya investigadores rusos que están diciendo, ya es hora de que escribamos sobre la guerra civil la verdadera historia de la guerra civil, porque hasta ahora no se ha escrito. Y esto me llega a mí al alma y a partir de ese momento me pongo en marcha e intento descubrir qué es lo que hay detrás de tanto. Voloten escribe un primer epígrafe de su novela que se llama Le Grand Camouflage, no sé si lo he pronunciado bien, que es el gran engaño, donde nos dice hasta qué punto nos han engañado. Pero no a nosotros los españoles, sino al mundo entero. Hoy mismo aparece en un periódico la noticia de que en Canadá hay una verdadera fiebre por conocer la guerra civil española. Hay un museo. Correcto. Que está muy visitado. En Canadá. En Canadá. Y nosotros estamos en esas circunstancias. Lo que va a leer ahora Martín es el principio de una de las cosas que yo he descubierto. He descubierto muchas. No puedo decirlas todas porque entonces acabaríamos con el libro. Pero lo que va a decir es una cosa. Uno de los personajes más intrigantes de la guerra civil española es el general Sanjurjo. Nosotros conocemos al general Sanjurjo por la Sanjurjada, pero no conocemos al general Sanjurjo porque por culpa de él sobrevino la República. Y eso lo dicen los libros, pero no lo interpretan. Lo que va a leer ahora mismo Martín es el momento en que el general Sanjurjo, el día 12 de abril de 1931, se presenta en el Palacio de la Gobernación de Madrid. Toca la puerta del ministro de la Gobernación, el ministro de Hoyos, más bien conocido como el conde de Guadalhorce. El conde de Guadalhorce lo recibe. Él abre la puerta a Sanjurjo, que era el director general de la Guardia Civil, el único hombre que podía capitanear la fuerza, la Guardia Civil, que era la única fuerza de orden policial que había en España, porque entonces no había policía. El general Sanjurjo se presenta allí, toca la puerta
le abre y le dice al ministro: señor ministro, he decidido que la Guardia Civil quede acuartelada en sus barracones. ¿Pero cómo es eso?, le dice el ministro. Porque estoy a favor de la voluntad del pueblo. Pero si son elecciones municipales. ¿Pero qué me dice usted? Si son elecciones municipales, si dentro de 2 meses son las elecciones generales, espere usted 2 meses. Espere usted por lo menos 2 meses a conocer las elecciones generales y vemos los resultados. No, señor. ¿Por qué Sanjurjo le dice al señor ministro que no sale la Guardia Civil esos días a la calle? Porque el general Sanjurjo apetecía ser, le llamaban el rey del Rif, el león del Rif. El general Sanjurjo lo único que pretendía era conseguir del rey Alfonso XIII ser el gobernador militar, el gobernador del Marruecos español. Y el rey se lo da a otra persona. El cabreo que coge Sanjurjo es tan tremendo que le dice: te vas a acordar de mí toda tu vida. No estoy inventándome nada, estoy pensando en voz alta, pero es absolutamente cierto. Porque es que después Sanjurjo va allí y tiene la entrevista con el conde de Guadalhorce, ministro de la Gobernación, y el día clave donde se celebran las elecciones, en lugar de sacar las fuerzas de orden, ¿qué menos?, a la calle para establecer un orden, para que todo el mundo se comporte cívicamente, no lo hace. La Guardia Civil, ¿han visto ustedes o habéis visto vosotros alguna fotografía de las celebraciones del Día de la República con algún policía, algún guardia civil en algún sitio? No lo hay. Estaban todos acuartelados. Se hace republicano. Y cuando llega la República, sus aspiraciones en 2 o 3 meses es que lo hagan gobernador del Marruecos español. Pero el señor Alcalá Zamora y el señor Azaña no se fían de él y le dicen: ni hablar. Tú vas de carabinero. Y lo hacen carabinero. Le quitan incluso la Capitanía General de la Guardia Civil. Lo hacen carabinero. Y entonces es el momento en que él se da cuenta del error que ha cometido. Consecuencia de ese gran error, la Sanjurjada. Se dan cuenta del golpe de Estado y van a por él, lo descubren cuando va a atravesar la frontera con Portugal en Ayamonte. A ver, Martín. No tenemos tiempo, Manuel, para leerlo. No me digas. No, si quieres coger un párrafo, que coja un párrafo y lo leo en honor a él, que me parece normal. Sí, claro. Que lea ese párrafo. Si tienes una parte que tú prefieras, la leo. Ah, pues que, oye, pues lo siento en el alma. A partir de aquí, he dado órdenes a mis hombres de permanecer en los cuarteles. No habrá intervención militar, pues la Guardia Civil no saldrá a las calles, cumplirá la voluntad de los españoles. El ministro parpadea, como si no hubiera entendido del todo lo que acaba de escuchar. Luego se recuesta en su sillón, deja escapar un suspiro, que es mitad alivio, mitad resignación. Se sabe que esto podía ocurrir, sabe que a Sanjurjo le asiste la competencia de poder tomar esa decisión y que él, como ministro, no tiene los medios ni la autoridad para contradecirlo. En realidad no se atreve. Miedo, cobardía, reconoce que lo que acaba de ocurrir, de escuchar, es un acto de insubordinación, un desafío directo al gobierno y a la legalidad. ¿Es consciente de lo que esto significa, general?
Preguntó al fin con un tono más bajo, casi un susurro. Bueno, y ahora voy a proceder a hacerte una pregunta. Pues lo lamento de veras por no haber... No pasa quizás me absolutamente haya nada. excedido A ver, yo creo que dentro de lo que has hablado y sintiendo tu devoción, creo que al final el mundo literario te llena más el corazón que el mundo periodístico, aunque estén al mismo nivel. Bueno, porque estamos ahora. Claro. Entonces, una novela como Madre Tierra, o también te lo puedes llevar al campo de la próxima, de la que he leído un fragmento, ¿qué es lo que crea una ambición tan grande en ti o qué te inspira tanto a buscar en los recovecos de la historia? Porque como tú has dicho antes de la introducción que has hecho, no es como lo cuentan. Porque yo creo que la historia es la vida. Yo creo que la historia es lo más maravilloso, es la ciencia más maravillosa que puede tener el ser humano. La historia se repite, la historia somos nosotros mismos. Correcto. La historia es la clave de los comportamientos del ser humano. En la historia está escrita no solamente el pasado de la humanidad, sino el presente y el futuro. Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con la guerra comercial, ya la sostuvo el Japón con los Estados Unidos en la guerra del Pacífico. Hoy me he enterado por mi mujer, porque es que yo ya ni presto atención a lo que está ocurriendo. Me he enterado que China ha elevado sus aranceles a no sé cuánto. Pues es lo mismo que le ocurrió al Japón con Estados Unidos. Y lo que pasa es que nosotros no nos enteramos creemos, porque no, pues así la televisión y las películas nos lo han mostrado, que los pobres japoneses fueron unos verdaderos criminales al bombardear Pearl Harbor. Pues no, señor, los pobres japoneses es que no tenían dónde comer, porque les habían bloqueado todas las salidas económicas que tenían para conseguir petróleo y tal. Había un bloqueo total, absoluto, por parte de los Estados Unidos. La guerra del Pacífico tuvo una base marxistamente económica. Pues lo mismo pasa ahora. La historia es eso. ¿Y qué más que saber la historia? Que introducirse en la historia a través del periodismo. Luego caso una cosa con la otra. Periodismo e historia son exactamente igual. La diferencia que hay entre periodismo e historia y periodismo y literatura, pues es muy sencilla. Yo siempre pongo el ejemplo de la naranja. La naranja, una naranja preciosa. El periodista pela la naranja y el historiador o el literato lo que hace es comérsela. Si eso lo trasladamos al mundo, el mundo es hermoso, lo vemos desde arriba y es una maravilla, lleno de luz, pero el mundo está lleno de gente, está lleno de vibraciones humanas, fundamentalmente humanas, a las que hay que ir y hay que conocer. Ese es el escritor. El escritor, el periodismo, la historia son solamente una parte del todo, pero una parte. Muy bien, la verdad es que es fascinante todo lo que dices. Entonces esto va un poco relacionado, hablando de la novela, basándome en tu gran conocimiento histórico, porque es muy amplio. Te iba a preguntar cómo es la creación de una obra, pero has respondido un poco en parte con tu respuesta, porque se basa y se retroalimenta del periodismo también, ¿no? La historia y el periodismo van de la mano, con una labor investigativa grande, supongo. Sí, yo creo fundamentalmente en el periodismo de investigación. Lo que pasa es que lamentablemente uno se da cuenta de las cosas para las que sirve demasiado tarde. Y ya cuando te dice, bueno, es que tiene ya mucha experiencia, pero tengo mucha experiencia y no me sirve absolutamente de nada, ¿para qué tener experiencia? Yo lo único que pretendo en esta vida es tener experiencia y seguir trabajando con mi experiencia. Por eso sigo. ¿Qué es lo que ocurre con la inspiración? Pues que la inspiración te llega para poder trabajar
en algo que realmente tú crees que debes trabajar en ello para aportar a la sociedad el conocimiento que la sociedad tú crees que no tiene. O, en última instancia, lo que tú descubres, lo que tu propia experiencia y tu propio trabajo está consiguiendo trasladar a los demás, es un acto de amor. Hay que ser fundamentalmente amoroso con todas las personas, porque uno viene a este mundo a entregarse tal como es y a entregar los conocimientos. Yo no soy más inteligente que tú, o más inteligente que el carbonero o que el basurero. Lo verdaderamente importante en este mundo es que el basurero, el carbonero, haga las cosas bien y yo haga las cosas bien y tú hagas las cosas bien. Cuando tú estudies mucho y aprendas historia, cuando yo tenga voy a cumplir los 80 años y dedique mi vida a entregar mis conocimientos a los demás, cuando este hombre sea mi amigo y siempre lo sea, estaremos haciendo una función de amor a nosotros mismos y a los demás. Eso es la inspiración del ser humano. Para mí es eso, esa es la vida. Yo, Manolo, con el colmillo un poco más retorcido que Martín, con el colmillo un poco más retorcido que Martín. Yo no sé si ha respondido. Sí, Estoy muy emocionado porque... Te voy a preguntar muy breve. Sí. Estás en la primavera del patriarca, para cumplir 80 años dentro de mes y medio. Sí. A los 80 años, ¿por qué una novela sobre la Guerra Civil Española? Pero precisamente por eso que te estoy diciendo, porque yo no termino, no quiero terminar, quiero seguir luchando. Es lo de Shackleton. En el corazón del hombre está la fuerza infinita. ¿Quieres seguir luchando o quieres saber la verdad? No, quiero seguir luchando. Y para mí, el luchar es aproximarse a algo. El conseguir la verdad es imposible, porque la verdad no existe. Pero existe el camino hacia la verdad. El camino, la lucha del hombre es lo importante en el hombre. Luchar por conseguir la verdad. La verdad no la vas a conseguir tú, ni yo, ni nadie. Pero lo que sí que podemos conseguir, es luchar por saber la verdad. Mira, ¿cómo vamos? Bueno, pues... Tenemos aquí a la bella Anita. A mí me gustaría, si hemos terminado, me gustaría decir unas palabras. Bueno, es que nos hemos comido el tiempo ya. El streaming Sí. estaba reservado hasta las 8:30. Yo espero que nos estéis escuchando, que nos estéis viendo y nos hayáis respetado 10 minutitos más. Sí. Bueno, yo hablo en nombre de Rosalía. Quiero agradecer a todos los que habéis venido y a todos los que nos habéis seguido en streaming. Y solamente quería cerrar la sesión. Si quieres decir algo más, tiene que ser breve. No, dar las gracias a todos, dar las gracias a la universidad, dar las gracias a la Asociación de Periodistas y dar las gracias a mis amigos con los que siempre me identifico. Benja, Alberto, Pepe, Blas.